Merhaba, hoy vengo a contaros 25 cosas más sobre Turquía porque ya os conté 25 hace ya un tiempo. Si no lo habéis visto, sale aquí ahora mismo el vídeo. Y como se quedaron un montón de cosas sin decir, pues es necesario volver a hacer otro. Ya sabéis que mi objetivo es llegar a las 100 cosas sobre Turquía, grabando 4 vídeos al respecto, dividido en 25 cosas. Así que si queréis colaborar conmigo y decidme cosas que puedo añadir en estos vídeos, sois bienvenidos. Me lo paso especialmente bien grabando este tipo de vídeos porque puedo hablaros de un montón de temas y eso significa que vosotros vais a tener que estar muy atentos porque os voy a dar muchísima información en muy poco tiempo, así que todos con lápiz y papel y prestándome atención porque voy a empezar. 1. El Cuerno de Oro en Estambul, que es un estuario que está a la entrada del estrecho del Bósforo. Recibe ese nombre según la leyenda porque durante la conquista otomana los bizantinos arrojaron sus riquezas y sus joyas al fondo del Bósforo y dicen que por eso tiene esos destellos dorados. 2. La diosa Cibeles, la diosa de la madre tierra y bastante conocida en España porque es la fuente en donde el Real Madrid celebra sus victorias. En realidad es una diosa que proviene de la península de Anatolia y que fue adorada allí desde el Neolítico. 3. En Navidad, en Jerez, que es un lugar de España, se acostumbra a comer el bollo turco, que no tiene nada que ver con la repostería turca y que parece ser que se lleva haciendo desde el siglo XVII. Eso sí, todavía no se ha averiguado por qué se llama turco. 4. El mundo de los saludos en Turquía. A los desconocidos se les da la mano. A las personas del mismo sexo se les da 2 besos, pero eso sí, en el sentido contrario a cómo damos los besos al menos en España. Y si se quiere mostrar respeto a una persona mayor, se besa la mano y se la coloca en la frente. 5. No sé si alguna vez os lo habéis planteado, pero el pirata Barbarroja fue en realidad un corsario turco que estuvo a las órdenes del sultán Solimán I. Y que realmente se convirtió en una pesadilla para el imperio español de la época. Por cierto, fueron los italianos los que le pusieron el mote de Barbarroja porque efectivamente era pelirrojo. 6. En el Palacio Topkapı de Estambul hay muchísimas cosas que merece la pena ver, entre ellas, en la sección del tesoro, se encuentra el diamante más grande y más famoso de todos los diamantes históricos. 7. Seguimos con todo aquello que podemos encontrarnos en el Palacio de Topkapı y ahora os voy a hablar de nada más y nada menos que unos pelos de la barba de Mahoma. No solamente eso, sino que también podemos ver otras pertenencias del profeta, como por ejemplo una carta dentro de una caja de oro y tierra de su tumba. 8. La palabra yogur, que yo creo que la utilizamos así en la mayor parte de Occidente, es una palabra turca. Viene del verbo yoğurmak, amasar, que hace referencia a su método de preparación. Y todo esto se debe a que el yogur es un producto muy relacionado con los turcos. 9. A la mezquita azul la bautizaron así en realidad los extranjeros y debido a los azulejos azules que tiene en su cúpula. Los turcos la llaman la mezquita del Sultán Ahmed porque fue el Sultán Ahmed I el que ordenó construirla y además la hizo con 6 minaretes. Y vosotros me diréis, ¿y eso qué tiene que ver? Pues que fue un problema en la época porque tenía los mismos minaretes que la mezquita de la Meca y eso no podía ser. Así que nada, el sultán lo arregló fácilmente, le construyó un minarete más a la mezquita de la Meca. 10. Muchos me habéis dicho que en Argentina se denomina turcos a los árabes y esto se debe a que los primeros inmigrantes árabes que llegaron a Argentina en la década de 1860 provenían del Imperio Otomano. Debido a esto se les llamaba turcos porque provenían de tierras que estaban bajo el dominio turco. 11. A Miguel de Cervantes, que es el novelista por excelencia de la historia de España, se le conocía también como el Manco de Lepanto porque recibió un disparo en la mano izquierda mientras luchaba en la batalla de Lepanto contra la armada del Imperio Otomano. No sé si os gustaría que hiciera un vídeo al respecto sobre esta batalla en la que los turcos y los españoles son enemigos. 12. Beethoven se inspiró en el sonido de las bandas turcas de los jenízaros, que era música que estaba muy de moda en su época, para componer uno de sus trabajos más conocidos, la Marcha Turca. 13. La flor nacional de Turquía es el tulipán. Y es más, en Europa tenemos tulipanes gracias a los turcos, que en el siglo XVI empezaron a comercializarlos a través de Centro Europa. Así que si pensabais que los tulipanes son originarios de los Países Bajos, estáis equivocados. 14. A los turcos les gustan tanto los tulipanes que los vasos que utilizan para tomar el té, que son de cristal, tienen forma de tulipán. Son también pequeños porque toman varios tés al día y su forma favorece para cogerlo por arriba y no quemarse los dedos.
15. Turquía tiene el santuario más antiguo del mundo descubierto hasta la fecha. Se estima que se construyó hace 12.000 años y hoy en día todavía se está excavando y se intenta averiguar el significado de las decoraciones y relieves que tiene. Por supuesto, estoy hablando de Göbekli Tepe. 16. Existe un nudo que se denomina cabeza de turco por la forma que tiene, que se asemeja a la de un turbante, y es un nudo que suele utilizarse de manera decorativa. 17. A veces en las pedidas de mano turcas el novio tiene que pasar una prueba un tanto difícil, que es beberse un café con sal que le ofrece la familia de la novia, y tiene que hacerlo sin poner ninguna cara rara. 18. Turquía está entre los países que más té cultivan, y los productores de té por excelencia son un grupo étnico del Mar Negro que se denominan laces. 19. El conde Drácula fue educado por los turcos. Bueno, a ver, no el conde Drácula en sí, sino la persona en la que está basada la leyenda, Vlad Tepes el Empalador, que recibió una educación otomana y aprendió turco también, y todo eso bajo la supervisión del mismísimo sultán del momento. 20. En sus orígenes, cuando los turcos eran pueblos nómadas y muchísimo antes de la llegada del Islam, profesaban el tengrianismo, que es una creencia muy antigua que mezcla un poco de culto a los antepasados, chamamismo, totemismo y animismo. 21. Hasta la fecha, 2 turcos han sido galardonados con el premio Nobel. El primero, Orhan Pamuk, por el premio Nobel de Literatura en 2006, y el otro, Aziz Sancar, premio Nobel de Química en 2015. 22. Los turcos no celebran la Navidad, pero sí celebran el Año Nuevo como nosotros. Y cada vez es más habitual que cuando van llegando las fechas del Año Nuevo veamos decoraciones que para nosotros nos resultan navideñas, es decir, el árbol de Navidad. Obviamente para ellos no tiene un significado navideño, sino meramente decorativo, y yo creo que es influenciado por las películas y series extranjeras. 23. Los habitantes de Ankara se les denomina en castellano angorinos, porque el nombre de Ankara antiguamente en castellano era Angora, aunque hoy en día ya se ha perdido. 24. Sí, lo estáis pensando y tenéis razón, los gatos de Angora son originalmente turcos de esa región, de la región de Ankara. Y 25. El Orient Express, ese famosísimo tren que salía desde París y que se recorría toda Europa, y en el que Agatha Christie se basó y se inspiró para su famosísima novela del asesinato en el Orient Express, terminaba su recorrido en Estambul. Pues os acabo de soltar 25 cosas más sobre Turquía y espero que os hayan gustado y que os hayan seguido sorprendiendo. Dejadme en los comentarios si hay algún tema que haya mencionado en el que os gustaría que profundizara más e hiciera un vídeo solamente hablando sobre eso. Y por mi parte nada más, os dejo ahí meditando y asimilando toda esta información que os he soltado. No os preocupéis que os voy a dejar tiempo hasta mi próximo vídeo en el que espero veros a todos y que no me falléis ninguno.